Muy buenos días, mis queridos amigos de Oasis Floral. Aquí su amigo Joseph, como cada mañana, dándole una vueltecita a este pequeño paraíso terrenal que es mi jardín, justo cuando el sol empieza a desperezarse y a regalar sus primeros besos dorados a las hojas. Estaba yo aquí, contemplando mis tomateras, que este año vienen con una fuerza que da gusto. Ya se les ven los primeros tomatitos verdes asomando, como pequeñas promesas. Y mientras les quitaba alguna hojita amarilla de abajo, de esas, que ya cumplieron su ciclo, me he fijado en una de mis jóvenes plantas de pimiento. Pobrecita, parecía un poco mustia esta mañana, con las hojas caídas, como si hubiera trasnochado en una fiesta muy larga y ahora estuviera pagando las consecuencias. Joseph sonríe con ternura. Ya saben ustedes cómo somos los jardineros, que vemos una planta un poco alicaída y ya se nos encoge el corazón y empezamos a maquinar. ¿Qué le pasará? ¿Será sed? ¿Demasiado sol? ¿Algún bichito inoportuno haciéndole la vida imposible? Es una preocupación constante, pero también una alegría cuando encontramos la solución. Y mientras le daba un poquito de agua fresca y le hablaba en voz baja, sí, ya sé que algunos pensarán que estoy un poco chiflado, pero yo creo firmemente que las plantas agradecen una buena conversación, una palabra de ánimo, como nosotros mismos. Me ha venido a la memoria un remedio de esos de la abuela, de esos que parecen sacados de un libro de magia antigua, pero que caramba, a menudo funcionan de maravilla. Un remedio sencillo, humilde, que casi todos tenemos en la cocina y que a veces subestimamos por su simplicidad, el bicarbonato de sodio. Sí, han oído bien. Ese polvito blanco que usamos para tantas cosas en casa, desde hornear un bizcocho hasta aliviar una indigestión, resulta que también puede ser un aliado formidable para nuestras queridas plantas, especialmente cuando están un poco plof o luchando contra algunos problemillas comunes del jardín. Así que hoy, aprovechando que mi pimiento me ha dado la idea y esa pequeña señal de alarma, he pensado que podríamos charlar un rato sobre este oro blanco de la despensa y cómo puede ayudarnos a revivir nuestro jardín y a mantener nuestras plantas sanas y contentas. ¿Les parece? Pues pónganse cómodos, que les voy a contar algunos secretillos que he ido aprendiendo con los años, algunos por experiencia propia, otros por escuchar atentamente y otros heredados de esas sabias manos jardineras que me precedieron y que tanto me enseñaron sobre el respeto a la tierra. Recuerdo que la primera vez que oí hablar del bicarbonato para las plantas fue a través de don Anselmo, un viejo hortelano del pueblo de mis abuelos, un hombre con la piel curtida por el sol y las manos como mapas de la tierra, llenas de surcos y callosidades que contaban historias de siembras y cosechas. Don Anselmo tenía un huerto que era la envidia de todos. Todo le crecía con una vitalidad asombrosa, una explosión de verdes y colores. Y cuando alguien le preguntaba su secreto, él solía sonreír con picardía, entornando sus ojos claros y decía: paciencia, cariño y los trucos de la naturaleza, que son los más sabios y los más baratos. Un día, yo era un jovencito entonces, lleno de curiosidad y con ganas de aprenderlo todo. Estaba ayudándole a atar unas tomateras que se desparramaban con entusiasmo y vi que espolvoreaba con mucho cuidado un polvillo blanco en la base de unas plantas de calabacín que tenían las hojas como cubiertas de un polvillo ceniciento, lo que hoy sabemos que es el oidio, ese hongo tan fastidioso que parece que le echa talco a las plantas. ¿Qué es eso, don Anselmo?, le pregunté con la curiosidad propia de la edad, esa que a veces nos hace parecer un poco impertinentes. Y él, con esa parsimonia que le caracterizaba, detuvo su labor, me miró por encima de sus gafas de alambre y me explicó que era polvo de la botica de la abuela y que ayudaba a las plantas a respirar mejor y a quitarles esa tristeza blanca de las hojas. No me dijo exactamente que era bicarbonato, quizás para guardar un poco el misterio, o porque en aquellos tiempos se conocían las cosas más por sus efectos que por sus nombres científicos y rimbombantes. Las plantas son como las personas, mijo, solía decirme. A veces se ponen tristes, pero si les das lo que necesitan y les hablas con cariño, vuelven a sonreír. Y ese día, cuando vi cómo trataba esas hojas de calabacín, que estaban verdaderamente mustias, como si una mano fantasmal las hubiera espolvoreado con ceniza, me quedé fascinado. No se limitó a espolvorear,
Lo hizo con un cuidado casi ritual, como si estuviera ungiéndolas. Este polvillo, Joseph, me confió finalmente, después de mi insistente interrogatorio, es un secreto de los viejos. Aleja los males que se pegan a las hojas y no las dejan respirar. Es como darles un baño de luna, pero en polvo. Baño de luna, repetí yo maravillado. Sonaba tan poético, tan mágico. No fue hasta años más tarde, cuando empecé a experimentar más seriamente con la jardinería orgánica y a devorar libros y artículos, que conecté los puntos y me di cuenta de que su baño de luna era, muy probablemente, nuestro humilde y cotidiano bicarbonato de sodio. Y ustedes se preguntarán, con toda la razón del mundo, pero Joseph, ¿cómo es posible que algo tan simple como el bicarbonato pueda ayudar a nuestras plantas, que a veces parecen necesitar remedios tan complicados? Bueno, pues la ciencia detrás de esto, aunque yo se la explique a mi manera, sin muchos tecnicismos para no aburrirlos, es bastante interesante y lógica. Resulta que el bicarbonato de sodio, químicamente hablando, es una sal alcalina. Esto significa que, cuando se disuelve en agua, crea una solución con un pH superior a 7, es decir, un ambiente básico o alcalino. Muchos de los problemas que afectan a nuestras plantas, especialmente los hongos como el oidio, el mildiu o la roya, prosperan y se reproducen con mayor facilidad en ambientes ligeramente ácidos. Al aplicar una solución muy diluida de bicarbonato sobre las hojas, lo que hacemos es cambiar sutilmente el pH de esa superficie, volviéndolo menos ácido, más alcalino y, por lo tanto, menos hospitalario para estos hongos indeseables. Es como si les cambiáramos el menú de su restaurante favorito y de repente la comida ya no les gustara tanto y decidieran irse a otra parte. Joseph ríe con ganas. Además, parece que el bicarbonato también tiene un efecto deshidratante sobre las esporas de los hongos, esas semillitas microscópicas que usan para propagarse. Al contacto con la solución de bicarbonato, las esporas pierden agua y se dificulta su germinación y crecimiento. Así que tenemos un 2 por 1, les hacemos el ambiente incómodo y les impedimos reproducirse. Pero ojo, y esto es muy, muy importante, y no me cansaré de repetirlo, la clave está en la dosis. Como en la cocina, si nos pasamos de sal o de levadura, arruinamos el plato por completo. Con las plantas ocurre exactamente lo mismo. Demasiado bicarbonato puede ser perjudicial, puede quemar las hojas delicadas o alterar demasiado el pH del suelo si se acumula. Así que, siempre con moderación, con cariño y siguiendo las indicaciones que les voy a ir dando. Uno de los usos más extendidos y, en mi experiencia, más eficaces del bicarbonato en el jardín es como fungicida casero, especialmente para combatir el oidio. Ese polvillo blanco que parece harina o ceniza y que ataca con saña a nuestros rosales, a las cucurbitáceas, calabacines, pepinos, melones, sandías, a las begonias, a las cinias y a muchas otras plantas, sobre todo cuando hay mucha humedad ambiental, temperaturas suaves y poca ventilación. La receta que yo suelo usar, y que me ha dado muy buenos resultados a lo largo de los años, es muy sencilla. Mezclen una cucharadita de postre rasa, esto es importante, rasa, que serían unos 4 o 5 gramos, de bicarbonato de sodio y unas cuantas gotitas de jabón potásico, o si no tienen, de lavavajillas líquido biodegradable. Unas 2 o 3 gotas son suficientes. El jabón actúa como surfactante, es decir, ayuda a que la mezcla se adhiera mejor a las hojas y se distribuya de manera uniforme, en lugar de formar gotas grandes que resbalan. Todo esto lo disuelven bien en 1 litro de agua. Agiten con energía para que el bicarbonato se disuelva completamente y luego pulvericen sobre las plantas afectadas, asegurándose de cubrir bien ambas caras de las hojas, el haz y el embés, que es donde a veces se esconden los hongos. Es mejor hacerlo a primera hora de la mañana, cuando el rocío ya se ha secado pero el sol aún no calienta con fuerza, o al atardecer, cuando el sol ya está bajando. Esto es crucial para evitar que las hojas se quemen por el efecto combinado del sol y la solución. Y siempre, siempre, como norma de oro antes de aplicar cualquier tratamiento nuevo, prueben primero en una hojita o en una pequeña parte de la planta y esperen 24 a 48 horas para ver si hay alguna reacción negativa, como manchas o quemaduras.
Si todo va bien y la planta lo tolera sin problemas, entonces pueden proceder con el tratamiento completo. Normalmente, hay que repetir la aplicación cada 7 o 10 días si el problema de hongos persiste, o siempre después de una lluvia fuerte, ya que el agua lavará la solución de las hojas. Recuerdo un año que mis rosales estaban terriblemente afectados por el oidio, especialmente un hermoso rosal trepador, un Madame Alfred Carrière, un clásico de flores blancas con un ligero rubor rosado en el centro y un perfume que podía llenar todo el jardín en una tarde de verano. Era un rosal muy especial para mí, un regalo de mi difunta madre, plantado en un rincón del jardín donde a ella le encantaba sentarse a leer. Pues bien, una primavera particularmente húmeda seguida de un periodo cálido creó las condiciones perfectas para el oidio, y el pobre rosal se cubrió de ese manto blanco y polvoriento. Las hojas, los nuevos brotes, incluso los capullos de las flores parecían asfixiados. Probé podando las partes más afectadas, intentando mejorar la circulación del aire alrededor de la planta, pero el oidio volvía con más fuerza. Estaba yo un poco desesperado, la verdad, porque temía perder ese rosal tan querido. Entonces me acordé de don Anselmo y su baño de luna. Con más fe que nunca, preparé mi mezcla de bicarbonato, jabón y agua, y pulvericé meticulosamente cada hoja, cada tallo de Madame Alfred Carrière. Lo hice al atardecer, con esa luz suave que tanto me gusta. A la mañana siguiente, salí corriendo al jardín, casi sin desayunar, para ver el resultado, medio temiendo encontrarme un desastre aún mayor. Pero no. Si acaso, el polvillo blanco parecía un poco menos denso, menos agresivo. Repetí el tratamiento una semana después, y luego otra vez. Y poco a poco, con paciencia y constancia, el oidio fue retrocediendo. Empezaron a surgir hojas nuevas, de un verde sano y brillante. ¡Qué alegría! Y unas semanas más tarde, Madame Alfred Carrière me recompensó con una floración espectacular, una de las más hermosas y fragantes que le había visto en años. Era como si me estuviera dando las gracias. Esa pequeña victoria jardinera me llenó de una satisfacción inmensa y consolidó mi confianza en este remedio tan simple. Otro uso del bicarbonato, aunque aquí hay que ser mucho más cauto y tener más conocimiento, es para ajustar ligeramente el pH del suelo si este es demasiado ácido para ciertas plantas. Algunas plantas, como los geranios, los claveles o ciertas hortalizas como los espárragos o el repollo, prefieren suelos un poco más alcalinos o al menos neutros. Si sospechan que su suelo es muy ácido, algo que pueden averiguar con un sencillo kit medidor de pH que venden en tiendas de jardinería, y estas plantas no prosperan como deberían, podrían intentar añadir una pequeñísima cantidad de bicarbonato disuelto en el agua de riego. Pero insisto, esto es algo que hay que hacer con mucho tiento, en dosis muy bajas y muy espaciadas, y preferiblemente después de haber confirmado la acidez del suelo. Yo, sinceramente, para modificar el pH del suelo de forma más general, prefiero usar otras enmiendas orgánicas más específicas y seguras, como la cal dolomita o las cenizas de madera, con moderación también, si es necesario subir el pH, o azufre elemental o materia orgánica ácida como la turba o el compost de hojas de pino si necesito bajarlo. Pero es bueno saber que el bicarbonato tiene esta propiedad alcalinizante. También he oído a algunos colegas jardineros que lo usan espolvoreado muy finamente alrededor de las plantas para ahuyentar babosas y caracoles, ya que parece que les resulta irritante el contacto con el polvo alcalino. No lo he probado mucho para esto, la verdad, porque tengo mis métodos más que probados con las trampas de cerveza. Joseph guiña un ojo, con complicidad, que a esos bichitos les encantan más que una fiesta. Pero es otra posible aplicación para investigar. Y por supuesto, no podemos olvidar que el bicarbonato es un limpiador fantástico y ecológico para nuestras herramientas de jardín, las macetas de terracota que acumulan sales y verdín, los semilleros de plástico. Una pasta hecha con bicarbonato y un poco de agua es un limpiador suave pero muy eficaz que elimina restos de tierra, savia e incluso óxido incipiente de las palas y tijeras. Así mantenemos nuestras herramientas en buen estado, listas para la acción, y además evitamos la propagación de enfermedades de una planta a otra. Volviendo a mi pimiento mustio de esta mañana,
Después de haberle proporcionado un buen riego en la base, sin mojar las hojas, voy a esperar a que baje un poco el sol y entonces prepararé una solución muy, muy suave de bicarbonato, quizás apenas media cucharadita en 1 litro de agua, o incluso menos. Y voy a pulverizar ligeramente sus hojas. A veces, cuando las plantas están un poco estresadas por el calor, por un trasplante o por algún cambio brusco en su entorno, esta pequeña ducha alcalina parece que les da un empujoncito, como si les ayudara a reequilibrarse y a fortalecer sus defensas naturales. No es una solución mágica para todo, claro está. Y si el problema es una enfermedad grave o una plaga muy establecida, necesitaremos otras estrategias. Pero en muchos casos de estrés leve o como preventivo, he visto cómo plantas que parecían querer rendirse recuperaban el vigor y la alegría. Recuerdo otra ocasión, esta vez con unas tomateras. Habíamos tenido una racha de lluvias intensas y persistentes, seguida de días húmedos y no muy cálidos, el cóctel perfecto para los problemas fúngicos. Empecé a ver en las hojas inferiores de algunas plantas esas manchas oscuras y acuosas con un halo amarillento que hacen que a cualquier cultivador de tomates se le ponga el vello de punta, el temido tizón temprano, o peor aún, el mildiu. Sabía que una vez que estas enfermedades se instalan de verdad, la batalla es muy difícil. Actué rápidamente, eliminé con sumo cuidado todas las hojas afectadas, asegurándome de no tocar las partes sanas con las manos o las tijeras contaminadas, y las deseché lejos del huerto, nunca al compost. Luego, como medida preventiva para el resto de las plantas y para intentar frenar cualquier infección incipiente e invisible en las que ya mostraban síntomas, preparé una pulverización de bicarbonato un poquito más concentrada que para el oidio alrededor de 1,5 cucharadas por litro de agua, siempre con su gotita de jabón, y la apliqué a conciencia, especialmente en las partes bajas de las plantas y en la superficie del suelo alrededor de los tallos. Además, me aseguré de que las plantas tuvieran la mejor ventilación posible. Incluso podé algunas hojas inferiores sanas para mejorar el flujo de aire, y fui extremadamente cuidadoso con el riego, intentando mantener el follaje lo más seco posible. No fue una cura milagrosa, y tuve que seguir muy vigilante, eliminando cualquier hoja sospechosa en cuanto aparecía. Pero estoy convencido de que esa intervención temprana con el bicarbonato ayudó significativamente a ralentizar la propagación de la enfermedad y me permitió salvar la mayor parte de la cosecha ese año. Se trata de darle a tus plantas una oportunidad de luchar, de inclinar un poco la balanza a su favor, usando herramientas sencillas pero efectivas. Y una anécdota más, si me permiten, que involucra a mi querida esposa, Clara, y una de sus adoradas begonias Rex. Clara tiene una debilidad especial por estas begonias, con esas hojas de texturas y colores tan increíbles que parecen pintadas a mano por un artista. Tenía una variedad llamada Fireworks, que era su orgullo y alegría. Sus hojas eran una vorágine espectacular de plateado, púrpura intenso y un negro aterciopelado. Ocupaba un lugar de honor en nuestro salón como una reina en su trono, y de repente, un mal día, empezó a languidecer. Los colores vibrantes se apagaron, las hojas comenzaron a caerse con una tristeza infinita, y algunas desarrollaron unas manchas blandas y acuosas en los bordes. Clara estaba desconsolada. Probamos de todo, la cambiamos de sitio buscando más o menos luz, ajustamos el riego una y otra vez. ¿La estábamos regando demasiado? ¿O demasiado poco? El eterno dilema con las begonias. La trasplantamos con tierra nueva. Nada parecía funcionar. Cada día se veía más mustia y desdichada. Clara ya casi había perdido la esperanza y estaba preparándose para despedirse de ella. Yo me sentía impotente. Entonces, como último recurso, casi a escondidas de Clara para no darle falsas esperanzas si no funcionaba, me llevé la pobre begonia a mi cobertizo de herramientas, mi hospital de plantas. Sospechaba que podría tratarse de alguna podredumbre fúngica en las raíces o en la corona, quizás agravada por el estrés de nuestros anteriores intentos de solucionarlo. Con mucho cuidado, la saqué de la maceta, limpié con delicadeza toda la tierra vieja y húmeda que pude de sus finas raíces y la dejé airearse un rato sobre un papel de periódico. Luego, preparé una solución extremadamente diluida de bicarbonato, apenas 1/4 de cucharadita en 1 litro de agua, si llegaba.
y la usé para rociar muy ligeramente las raíces y las pocas hojas que le quedaban. La trasplanté a una maceta limpia, que también había enjuagado con una solución de bicarbonato, usando un sustrato fresco y con muy buen drenaje. La coloqué en un lugar con luz indirecta brillante y crucé los dedos con todas mis fuerzas. Durante varios días no pasó nada. La planta seguía igual de abatida. Y entonces, muy despacio, me pareció notar que una de las hojas caídas estaba un poquito menos caída. Luego otra. Clara, que había estado evitando mirarla para no gafarla, como dice ella, finalmente se atrevió a echar un vistazo. Joseph, susurró, con un hilo de voz. ¿Es cosa mía? ¿O parece que está un poquito mejor? Y sí que lo estaba. Fue un proceso lento, que requirió semanas de paciencia y cuidados muy suaves, pero aquella begonia salió adelante. Nunca recuperó del todo su antiguo esplendor majestuoso, pero sobrevivió, e incluso nos regaló unas cuantas hojas nuevas, valientes y luchadoras. Clara todavía la llama su begonia milagrosa, y yo simplemente sonrío, sabiendo que a veces las cosas más sencillas, aplicadas con un poco de conocimiento, mucho cariño y una buena dosis de esperanza, pueden obrar pequeñas maravillas. Y aquí es donde quiero insistir con más fuerza si cabe en las precauciones, mis queridos amigos, porque el bicarbonato es nuestro amigo, pero como todos los amigos, hay que tratarlo con respeto y con conocimiento de causa para no convertirlo en un enemigo. Primero, y ya lo he dicho varias veces, pero es fundamental, nunca se excedan en la dosis. Una solución demasiado concentrada de bicarbonato puede quemar las hojas de sus plantas, especialmente las más jóvenes y tiernas, dejándoles manchas marrones o bordes chamuscados. Es como si les diéramos una quemadura solar química. Siempre es mejor empezar con una dosis baja e ir viendo cómo reacciona la planta. Si es necesario, se puede aumentar ligeramente la concentración en aplicaciones posteriores, pero siempre con muchísima cautela. Piensen en ello como cuando cocinan. Si una receta pide una pizca de sal y ustedes le echan un puñado, el resultado será incomible. Con las plantas es igual. Sus sistemas son delicados. Un poquito de bicarbonato puede ajustar el pH en la superficie de la hoja lo suficiente para disuadir a los hongos. Demasiado, y estarán creando un ambiente cáustico que puede dañar los tejidos de la hoja, interferir con la fotosíntesis e incluso dañar el delicado microbioma del suelo si se filtra en grandes cantidades. Es como usar un jabón muy fuerte en la piel, un poco limpia, pero mucho irrita, reseca y daña. Segundo, como también mencioné antes, eviten aplicarlo en las horas de sol más intenso, especialmente en verano. Las gotitas de agua sobre las hojas pueden actuar como pequeñas lupas, concentrando los rayos del sol y causando quemaduras. Si a esto le sumamos la alcalinidad del bicarbonato, el riesgo de daño foliar aumenta considerablemente. Lo ideal, repito, es hacerlo por la mañana temprano, una vez que el rocío se ha evaporado, o al atardecer, cuando el sol ya ha perdido su fuerza y las temperaturas son más suaves. Esto también le da tiempo a la solución para actuar y secarse sobre las hojas antes de que el sol vuelva a pegar fuerte. Tercero, y esto es crucial, no todas las plantas toleran el bicarbonato de la misma manera. Hay un grupo importante de plantas que son acidófilas, es decir, que aman los suelos y las condiciones ácidas para prosperar. Estoy hablando de plantas tan populares y hermosas como las azaleas, los rododendros, las camelias, los arándanos, las frambuesas y las hortensias, especialmente si queremos que sus flores sean de ese azul intenso tan deseado que solo se consigue en suelos ácidos. A estas plantas ni se les ocurra echarles bicarbonato ni cerca. Estarían haciéndoles un flaco favor porque su fisiología está adaptada para absorber los nutrientes de manera óptima en un pH bajo. Si alcalinizamos su entorno, es como si les pusiéramos un candado a la despensa. No podrán alimentarse correctamente y empezarán a mostrar síntomas de deficiencias nutricionales, como hojas amarillentas con los nervios verdes. Clorosis férrica es muy común, crecimiento raquítico y una floración pobre o inexistente. Así que, antes de usar bicarbonato, infórmense bien sobre las preferencias de pH de sus plantas. Para las amantes del ácido,
el bicarbonato está terminantemente prohibido. Cuarto, si van a tratar un problema de hongos, como el oidio o el mildew, recuerden que el bicarbonato es una ayuda, pero no hace milagros si las condiciones ambientales que favorecen al hongo, exceso de humedad, hojas mojadas durante mucho tiempo, mala circulación de aire, plantas muy juntas, persisten. Es fundamental abordar también estas causas subyacentes. Asegúrense de que sus plantas tengan una buena ventilación. Poden para aclarar el follaje si es necesario. Rieguen por la base para no mojar las hojas innecesariamente. Y háganlo por la mañana para que cualquier salpicadura se seque rápidamente. Y por último, pero no menos importante, la prueba de sensibilidad. Antes de rociar una planta entera o todo un grupo de plantas, hagan siempre una prueba en una o dos hojas discretas. Apliquen la solución que han preparado y esperen al menos 24 horas, idealmente 48, para observar cualquier posible reacción adversa. Manchas, quemaduras, decoloración, marchitamiento. Si las hojas de prueba se ven sanas y felices, entonces pueden proceder con más confianza a tratar el resto. Es un pequeño gesto de prudencia que puede ahorrarles muchos disgustos. Piensen que es como cuando probamos un nuevo producto para la piel en una pequeña zona antes de embadurnarnos enteros. El mismo principio aplica a nuestras queridas plantas. Lo bonito de estos remedios caseros, como el del bicarbonato, es que nos conectan con una forma más sencilla, más económica y más sostenible de cuidar nuestro entorno, nuestro pequeño pedacito de naturaleza. Nos recuerdan que no siempre necesitamos recurrir a productos químicos caros y a veces agresivos para el medio ambiente y para nuestra salud, para solucionar los pequeños problemas que surgen en nuestro jardín o huerto. A menudo, la solución está ahí mismo, en nuestra despensa, en nuestra cocina, esperando ser redescubierta y utilizada con ingenio. Es una filosofía de autosuficiencia, de aprovechar al máximo los recursos que tenemos a mano, de observar con atención la naturaleza y aprender de sus infinitas lecciones. Y también es una forma de honrar la sabiduría de nuestros mayores, de esas generaciones que sabían tanto de plantas, de tierras y de ciclos naturales sin necesidad de tener un título en botánica o agronomía. Ellos aprendían a base de prueba y error, de observación paciente y de transmitir oralmente el conocimiento de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y en ese legado, créanme, hay un tesoro incalculable. Yo siempre digo que mi jardín es mi mejor maestro y cada día aprendo algo nuevo, ya sea de una planta que se comporta de forma inesperada, de un insecto que me visita o de un viejo truco que me cuenta algún amigo jardinero con más canas y más experiencia que yo. Y esta alegría de descubrir, de experimentar y de compartir es, en esencia, lo que intento transmitirles en cada episodio de Oasis Floral. Así que, la próxima vez que vean una de sus plantitas un poco decaída, con las hojas tristonas, o con ese polvillo blanquecino tan molesto que parece robarles el brillo, antes de correr a la tienda de jardinería en busca de un remedio milagroso envasado, quizás puedan hacer una pausa y probar con este humilde pero poderoso aliado que es el bicarbonato de sodio. Con cuidado, con cariño, con paciencia, y siempre observando atentamente cómo responden sus niñas verdes. Verán qué satisfacción tan grande se siente cuando consiguen revivir una planta o protegerla de una enfermedad con algo tan simple y accesible. Es como un pequeño triunfo personal, una demostración de que con un poco de conocimiento, atención y amor podemos hacer grandes cosas en nuestro jardín y en nuestra vida. Espero de corazón que estos consejillos les sean de utilidad, que se animen a experimentar, siempre con prudencia y respeto por sus plantas, y que sigan disfrutando de la maravillosa y gratificante aventura que es la jardinería. No hay nada como ver crecer la vida entre nuestras manos, ¿verdad? Y si además podemos ayudarla a superar sus pequeños baches con remedios sencillos, económicos y respetuosos con el planeta, la alegría es doble o incluso triple. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían estos usos del bicarbonato en el jardín, o si tienen algún otro truco casero que quieran compartir con nuestra creciente y hermosa comunidad de Oasis Floral. Siempre es un placer inmenso leerlos y aprender juntos de sus experiencias. Les mando un abrazo muy fuerte, lleno de energía positiva y del aroma fresco y limpio de mi jardín después de una buena labor. Hasta la próxima, amigos,
y que sus plantas crezcan sanas, fuertes, radiantes y muy, muy felices.